Muy buenas, les saluda el grupo 2, grupo 5, la clase 12, doctora Carmen Mosquera, docente, y las personas que lo integran son Abraham Otero Cruz, Genaro Pazmiño Fuentes, Steven Niza Monar, Félix Pacheco Vázquez y mi persona, Victoria Paz Pisco. Yo les voy a hablar sobre, primero, clonación. Es un conjunto de elementos genéticamente idénticos entre sí de su precursor. Consiste en la obtención de un clon y puede ser un fragmento de ADN, tejido u organismo vivo. Clonación acelular. Es la clonación de moléculas sin intervención de una célula. Sin embargo, cuando es amplificación in vitro de moléculas, tanto ARN o ADN, mediante la reacción en la cadena de ADN polimerasa, requiere lo que es el uso del termociclador. Finalmente tenemos la reacción de cadena de la polimerasa, desarrollada en 1986 por Cary Banks Mullis. El principio consiste en amplificar, saca copia del material de ADN o ARN bajo lo que es 1, la amplificación y 2, detección para quien lo requiera, no solamente los médicos. La amplificación para disponer de cantidad suficiente como para utilizarlo con fines diversos y la detección para poderlo detectar en muestras con pequeñas cantidades del ADN diana. El principio de este método pues radica en tres pasos. Uno, desnaturalización, el cual se realiza a temperatura entre 94 a 96 grados centígrados. Y aquí no nos olvidemos de la importancia del primer observador, que son elementos de copia, fragmento, segmento corto de oligonucleótidos, el cual tiene hasta 30 nucleótidos y es una secuencia nucleotídica de molde de la diana. Entonces, este primer paso pues se basa cuando la hebra del ADN se abre, pero como es in vitro, lo que se hace es a través de temperatura generalmente alta, a unos 95 grados centígrados en el termociclador. Una vez la reacción se calienta bastante, pues el ADN se abre aproximadamente 30 segundos y luego se vuelve a naturalizar. Pero antes de que esto suceda, pues se intercalan los primers. 2. Tenemos templado o hibridación. Reside cuando el cebador se unirá a una secuencia complementaria del ADN molde a baja temperatura menor a 68 grados centígrados durante 20 o 40 segundos. Y finalmente, enlongación o replicación se lleva a cabo a una temperatura de 72 grados centígrados y cuando se hace la TAC a partir de oligoelementos mediante cebadores o replicación de forma cíclica. La temperatura de la reacción se eleva para que la TAC polimerasa extienda los cebadores y sintetice nuevas cadenas de DNA. Luego tenemos la mezcla maestra de la PCR. Tenemos los reactivos, primero la muestra del paciente, el buffer del PCR, mediante el cual el pH adecuado para el funcionamiento del ADN polimerasa lo mantiene. Luego tenemos los 4 DNTP, los nucleótidos que sirven para generar las nuevas cadenas de ADN, los dos primers observadores, forward y reverse, segmento corto de oligonucleótidos complementarios al fragmento de ADN molde. También tenemos el tubo de polietileno especial, ion de magnesio, cloruro de sodio y la DNA polimerasa termoestable TAC, cuya función duplica el ADN molde. Gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Abraham Otero y voy a hablar acerca de las características de la PCR y el termociclador. Bueno, el PCR es la reacción de cadena de polimerasa, la cual consiste en la amplificación de fragmentos de ADN mediante el uso de la enzima ADN polimerasa. Esta enzima que tiene la capacidad para sintetizar nuevas cadenas de ADN mediante la incorporación de bases nucleotídicas a partir de una secuencia corta conocida que puede ser un oligo, un cebador o un primer. De allí los termocicladores son capaces para realizar cambios rápidos de la temperatura que permiten realizar los pasos de la PCR de forma cíclica, los cuales van a ser los siguientes: la desnaturalización del ADN, el alineamiento o unión del cebador con la secuencia de ADN complementaria y la extensión de la cadena. De ahí tenemos la electroforesis. La electroforesis va a ser una técnica en la cual se van a separar los fragmentos del ADN de acuerdo a su tamaño. Las muestras de ADN se cargan en pozos o ranuras en un extremo del gel y se aplica una corriente eléctrica para arrastrarlas a través del gel. De allí los fragmentos tienen carga negativa, por lo que se mueven hacia el electrodo positivo. Puesto que todos los fragmentos de ADN tienen la misma cantidad de carga de masa, los fragmentos pequeños atraviesan el gel más rápido que los grandes. De allí cuando se tiñe el gel con un pigmento que se une al ADN, los fragmentos de ADN también pueden verse como bandas, los cuales representan un grupo de fragmentos de ADN del mismo tamaño.
Por último tenemos la detección de resultados de las pruebas de PCR. Aquí se van a diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas, se puede identificar un cambio genético que puede causar una enfermedad, se pueden encontrar cantidades pequeñas de células cancerosas que podrían pasar desapercibidas en otro tipo de pruebas. ¿Cómo se hacen estas pruebas? Bueno, se toma una muestra de sangre, de saliva, de moco o de tejido. De allí la muestra tiene su propio ADN y posiblemente el ADN de un patógeno o de una célula cancerosa. Esta muestra se introduce en una máquina especial, se añade la enzima llamada polimerasa y esto va a hacer que se produzcan las copias. Y este proceso se va a repetir varias veces, después de una hora más o menos, se hacen miles de millones de copias. Si hay un virus, se hacen millones de copias de virus o de agentes patógenos, lo cual nos va a indicar la máquina. Además, es una de las pruebas que se utiliza para detectar el COVID-19. Gracias. Mi nombre es Genaro Moisés Pazmiño. Variantes de PCR. El primero en este PCR, que está diseñada para aumentar la especificidad. Esta modificación consta de dos grupos de cebadores con la misma diana. El primero es un cebador que se desarrolla de manera usual, mientras que el segundo grupo son cebadores situados internamente o anidados con respecto al primer grupo. La especificidad del PCR anidada depende fundamentalmente de la temperatura empleada en la fase de hibridación y de la cantidad de iones divalentes que se incorporan. En la RT-PCR, esta trata una amplificación de ARN, especialmente ARN mensajero a través de la síntesis previa de su ADN, que después amplifica a un PCR. Este método con mayor capacidad de detección de los disponibles para la medida de expresión genética in vitro puede utilizarse como método de detección molecular de genes para estudiar el genoma del virus del ARN como los retrovirus. Por ejemplo, tenemos el del VIH y el virus de la gripe, que es el virus de la influenza. El PCR con adaptadores. Este de aquí va a permitir amplificar una región del ADN de secuencia desconocida, ligando a fragmentos de restricción. Su secuencia adaptativa, es decir, oligonucleótidos sintéticos con extremos cohesivos compatibles con los generados en la muestra. Los indicadores son específicos para la consecuencia de 3', como podemos ver en la imagen, de los adaptadores, permitiendo la amplificación del conjunto de adaptadores y secuencia diana. Ahora tenemos la PCR inversa, que esta se emplea para clonar regiones desconocidas de un ADN, situadas en posición vecinal o secuencia diana conocidas. Es decir, en lugar de amplificar la región interna flanqueada por los indicadores de PCR convencional, se puede decir, se amplifica la región extrema que flanquea los iniciadores. Para ello es necesario cortar el ADN de ambos lados de la región diana con una enzima de restricción, de tal forma que los extremos cohesivos resultantes puedan hibridarse entre sí, formando una molécula circular. Esta es cerrada por una ligasa y se realiza la PCR con iniciadores que hibridan los extremos 5' de la secuencia conocida, por lo que la elongación se extenderá alrededor de un círculo generando copias de ADN delimitado. Y por último tenemos la PCR en tiempo real, que esta va a medir la velocidad de amplificación del ADN. Se cuantifica en números de ciclos que han sido necesarios para alcanzar la cantidad prefija de ADN productos, los que han resultado. La cuantificación depende de sondas de hibridación. Esta detección de productos de PCR en tiempo real contiene lo que son químicos y nuevas plataformas instrumentales, lo que nos va a permitir observar la cinética de la reacción. Mi nombre es Steven Javier Nezamonar y les voy a hablar sobre los métodos de hibridación. Hibridación es la construcción artificial de ácidos nucleicos bicatenarios a partir de dos monocatenarios, usando la complementariedad de base. Se trata, por lo tanto, de un proceso de unión de dos cadenas complementarias de ADN-ARN o de ADN y ARN, para formar una molécula de ácidos nucleicos de doble cadena. Los métodos de hibridación se van a dividir entre hibridación en fase líquida, hibridación en soporte sólido y hibridación in situ. La hibridación en soporte sólido. Para esta se necesita una membrana de papel de nylon
Esta se va a presionar el disco de papel sobre la placa de agar. Algunas de las células de cada colonia se van a pegar en el papel. Se recoge el disco de papel con la réplica de las colonias de la placa. Se trata con álcali para alisar las células y desnaturalizar el ADN que queda fijado en el papel. También se puede favorecer la fijación con la irradiación de luz ultravioleta. Se va a incubar con la sonda y se lava. La sonda híbrida solo con el ADN diana, es decir, con las colonias que contiene el plásmido, se expone el papel a una película fotográfica, es decir, una película de rayos X, y se revela esta. Y lo que se va a revelar en esta es la posición de las colonias de cada que se va a detectar en la autorradiografía. Dot block y slot block. Pues esta técnica nos va a permitir extraer y analizar el ADN o ARN de sangre periférica o de biopsias de piel, tanto en fresco o en congelación, como en los tejidos incluidos en parafina. Las muestras que vamos a utilizar en el dot block y el log block es las heces, esputo y sangre. Lo que quiere decir dot block es gota a gota, y lo que quiere decir slot block es mancha alargada. Para estos procedimientos se va a aplicar un filtro de nylon o de nitrocelulosa, cuyas propiedades de absorción fijan la molécula de ARN y proteínas. Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Pacheco y yo les voy a hablar un poco sobre la hibridación Souter e hibridación Norton-Blot. Bueno, la hibridación Norton-Blot se utiliza para analizar moléculas de ARN. Normalmente lo que hace es que se aísla el conjunto de moléculas de ARN de una muestra de células o tejidos y después se facilita la migración del ARN en un gel por electroforesis. De esta manera se colocan los fragmentos más pequeños en la parte inferior y los fragmentos más grandes en la parte superior. Una vez que hemos terminado con lo que llamamos correr el gel, se aplica una membrana sobre el gel y se transfiere bien por un gradiente salino o por transferencia electroforética. Las moléculas de ARN del gel a la membrana, la cual normalmente es de nitrocelulosa. Este producto transferido a nitrocelulosa se va a ver como un pedazo de papel blanco, pero va a hacer que seamos capaces de estudiar a continuación las diferencias en las muestras de ARN. Podemos preguntar si una molécula de ARN está o no presente, marcando dicho ARN y buscando el que es similar en la membrana, o podemos preguntar si este cambio no es de tamaño. Se podría esperar un cambio de tamaño si tiene lugar una alteración en el procesamiento del ARN. En cuanto a la hibridación de Souter-Blot, esta es una forma de analizar las moléculas de ADN y el protocolo fue desarrollado por Edward Souter. Cuando se realiza este Souter-Blot, en primer lugar se separan los distintos fragmentos de ADN de acuerdo al tamaño en un gel a lo largo de un campo eléctrico. Los fragmentos más grandes van a migrar a la parte superior y los fragmentos más pequeños se van a encontrar en la parte inferior. Cuando se termina de correr el gel, se realiza la transferencia a una membrana. Es como hacer un sándwich prácticamente. Gel, membrana en la parte superior y muchas toallas de papel. Lo que se busca es permitir que una solución haga que el ADN que se encuentra en el gel pase a la membrana, como se observa de manera práctica en la siguiente figura. Muchas gracias.